Nosotros llegamos el sábado y vimos que había un caso ya confirmado positivo, y al ver que había mucha relación y relajación por parte de la sociedad y que había muchos contactos de ese caso positivo y que a la vez estaban sintomáticos, tomamos la primera medida ya restringida el sábado, y el lunes cuando ya llegamos aquí con ya resultados, no nos equivocamos en la perspectiva de epidemiológica de saber que hoy estamos 42 casos positivos, 36 en Marcos Juárez, uno en Roca, uno que es un viajante de Córdoba, pero lo más preocupante es que hacia la ciudad de Roca hay varios contactos que hoy vamos a tener resultados que hicimos ayer, y hablé con Leones, con el Pipi Francioni, y ayer había 10 jóvenes que estaban febriles, que se han hisopado, y que el Nexo es un pub que trabajó miércoles, jueves y viernes aquí en Marcos Juárez, donde también ya hay casos relacionados con ese lugar. La dificultad mayor que tenemos es que tenemos el foco del hospital, el foco ahora de la clínica, el foco del supermercado que está cerrado, y también de esta parte social. Entonces, no encontramos el nexo todavía del caso índice, pero bueno, ya es casi comunitario, y la verdad que el número 42, pero no recién van los primeros testeos. Ayer mandamos 345 testeos que hicimos ayer, y llevamos hechos 705 desde que llegamos el día lunes, así que cuando empiezan a llegar los resultados yo creo que la cifra va a ir aumentando. Esta sería la semana que seguramente vamos a tener el mayor número de casos, y si la cuarentena se respeta, la semana que viene tendrían que ir bajando el número de casos, y diríamos que estamos haciendo las cosas bien. Pero la verdad que estamos preocupados y ocupados de este tema, y sobre todo con toda la relación con toda la región y con todos los otros pueblos y que son cercanos y que tienen relación con Marcos Juárez. Carlos, un caso casi, digamos, inédito en lo que tiene que ver con el trabajo que van a tener que realizar epidemiológicamente debido a lo que ocurrió, que bueno, surgen 2 o 3 casos que son aislados y que realizan un contagio, pero que no se conoce cuál es el caso cero, como se lo llama, ¿no? Así es, porque cuando en un inicio nosotros teníamos el primer caso en alguien relacionado con los trabajadores de la salud o los de Leones que eran del hospital, y sopamos a los 150 gente del hospital y los 60 de la clínica, y son todos negativos, o sea que en el sistema sanitario no está. Después te saltan casos positivos en un súper, después te salen casos aislados, entonces estamos buscando en la búsqueda, pero el número de casos va en aumento, y estamos preocupados por eso. Y sobre todo por los varios frentes que tenemos, porque cada contacto te abre una brecha de hacer trabajo sobre 20, 30 personas. Entonces es contacto de contacto de contacto. Entonces, bueno, estamos trabajando, y esto es la verdad, la colaboración del voluntariado de Marcos Juárez, puesta toda la gente a predisposición. Estamos trabajando desde las 8 de la mañana, pero a las 12 de la noche. Ojalá podamos controlar y que esto se resuelva lo antes posible, y que el brote se contenga, porque es beneficioso no solamente para Marcos Juárez, sino para todo el departamento y los pueblos cercanos. No, de otros lugares no, pero sí ayer tuvimos una reunión por vía Zoom con todos los intendentes de la zona del departamento, y a ver, deben estar todos en alerta epidemiológica. El virus uno cree que solamente le va a llegar a las grandes urbes, y ustedes ven que como se metió en Tras la Sierra, ahora lo tenemos que lamentar en el departamento nuestro y en esta ciudad. Hay que estar con una vigilancia epidemiológica, con una alerta en todos los ciudadanos, y que ante cualquier síntoma deben, que sea sospecha de esta patología, se consulte al hospital para que sea el hospital de ahí de Camilo el que hisope, y bueno, y de acuerdo a eso nos dé la alerta, y nosotros volamos desde aquí de Marcos Juárez, o yo ojalá no tengamos que ir, que no, acá los accesos están de entrada y salida a Marcos Juárez totalmente restringidos, solamente con permiso y solamente lo esencial. La gente que trabajaba en otro lado no la dejamos salir, y el que tiene que ingresar a trabajar tampoco acá, salvo que sea un terapista
de personal de salud o de seguridad no entra a Marcos Juárez. Creemos que el brote entre el fin de semana del 5 y del 11, o sea que si al fin de semana no aparecen gente con síntomas en los otros pueblos, significaría que ya pasaron 14 días y estaríamos tranquilos de que no habría ningún contagio en los otros pueblos. Pero a ver, a lo mejor no está relacionado con Marcos Juárez y te entra un camionero por otro lado, o te entra un viajante de traslado esencial que venga de Córdoba, y no lo sabemos porque nosotros tenemos un camionero de Córdoba que dio positivo y tenemos el supermercado positivo. Quizás el nexo, el número 1 sea ese, lo estamos investigando porque eso depende de cuándo inició los síntomas, cuándo se hisopó, para saber cuál es, de dónde entró. Pero, a ver, por más que Marcos Juárez esté blindado, no quita que cualquier otra localidad le pueda ingresar, porque, bueno, yo el fin de semana tenía consultas de gente de Marcos Juárez o de Camilo que viaja o que trabaja o que tenía que pasar por acá, y bueno, esto es un tema, el tema que va a Córdoba. Córdoba hay muchos barrios con afectación y presencia de la patología, y no quita que trabajando en la semana en Córdoba y descansando el fin de semana y están en una fase relajada, te traiga el virus al pueblo o a la ciudad. Una consulta más, Carlos, si tiene tiempo para contestarme. Con respecto a la fuerza que tiene el virus en nuestra provincia, hemos visto que los síntomas que presentan, en este caso los cordobeses, o al menos lo que hemos tenido más cerca, son bastante leves. ¿Esto se ha notado? ¿Es algo que ocurre realmente o lo vemos nosotros desde aquí nada más? No, mirá, el tema es el siguiente. La gente que más circula o la que menos respeta la fase es la gente joven. Es el mayor porcentaje entre 20 y 40 años que agarra la patología, que se contagia. Pero después, desde ahí, el riesgo, esa gente, el 80% de esta patología lo hace domiciliario en la casa y con un antifebril. El riesgo es que esa persona contagiada positiva pone en riesgo a sus convivientes. Y si son adultos mayores, ahí es donde está el problema. En esos adultos mayores, ya con la patología y siendo positivo, ya esos necesitamos internación. Por suerte vamos bien y que tenemos una baja tasa de uso de la terapia intensiva que preparó la provincia, más de 750 camas que hay terapia intensiva preparada, el porcentaje es bajísimo. Entonces eso hace que nosotros nos dé la tranquilidad, o que yo hoy tenga la tranquilidad, que todo lo que necesite Marcos Juárez, con Villa María, el área COVID, que tengo más de 20 y pico, 26 respiradores ahí, que no hemos usado ninguno, y más de 28 camas de aislamiento, para sumar más. Pero esa es la situación. El tema es que la patología también se está comportando diferente. Antes esperábamos tener fiebre para consultar. Bien. Pero es lo contrario en el AMBA. Entonces nosotros tenemos que saber que la primer paciente que consultó acá fue por un dolor abdominal y una astenia y una diarrea, no fue por fiebre a consultar. Bien. Entonces, de los 150 casos que tuve yo en Villa Dolores, que también tuve que ir allá y hacer presencia en ese brote, solamente, o sea, el 50%, un poquito más, 55%, el resto había tenido síntomas inespecíficos o signos. Pérdida del olfato, malestar general, cansancio, sentirse como engripado, por ejemplo, mucha cefalea, mucho dolor de cabeza. No es porque estoy en las cervicales, es porque tengo la tensión alta, no, era coronavirus. Entonces, no tenemos que subestimar la patología y consultar a tiempo, y que cuando antes uno detecta el caso positivo y la menor circulación es cuando el brote se contiene. Te pongo el ejemplo de Arias y Corral de Busto, que nosotros ante el médico y los contactos estrechos y blindamos esos dos lugares, fue exitoso, pero porque llegamos enseguida. O sea, y tuvimos la suerte que estuvo el jueves, el viernes llegó el resultado, avisó que era positivo y nosotros blindamos áreas con algunos pueblos que estaban relacionados, Cábana, y lo mismo hicimos con Corral de Busto y fue exitoso ese bloqueo. Y hubo casos positivos de gente que llegó a las localidades. Pero depende de eso, de que cuando antes lleguemos al diagnóstico. Acá yo te estaba diciendo que fácil hemos tenido 10 días de circulación del virus por toda la ciudad. Bien. Y con respecto a lo que es la previsión, ayer hablaban de que se puede llegar a dar, de que se superen los 100 casos en la ciudad. ¿Esto es así? Estimo que sí.
Veremos, ojalá que no, pero imagínate que del primero hay 30, del número 1 te llevó a 30, imagínate todos los otros que disparó ese con 10 o 20 contactos. Es multiplicar, es exponencial y depende de cuando lleguen los resultados. Y recién estamos arrancando, hoy es el tercer día. El primer día solamente hicimos 120 testeos, ayer fue el segundo, hicimos 345. Y hoy tenemos programado hacer esa misma cantidad. Imagínate cuando empiecen a llegar los resultados de eso, vos si en un día aumentás de a 15 o 20 casos, es probable que seguramente si ya hay 42 que superemos los 100 casos. En realidad ya el número no es lo importante, el brote está, y como decía yo a la prensa, ya encontrar el nexo, quién fue el primero, cómo entró, ya tampoco es tan importante, porque ya está circulando. Lo importante es contenerlo, bloquearlo, que la gente que use el barbijo, pero un barbijo aquí tiene que usar un barbijo casi quirúrgico si va a salir, no un tapaboca, con protegerse lo máximo posible, salir lo mínimo posible, quedarse en la casa, y la única manera de contener el brote es que esto se corte la cadena de transmisión. Nosotros, de los pacientes, te cuento, de los pacientes 42, solamente un positivo está internado. Y hemos hecho 4 o 6 derivaciones de otros pacientes que eran sospechosos, entonces no esperamos, los derivamos, por suerte después dieron negativo, o sea que solamente de los pacientes de Marcos Juárez es el de la clínica que estaba dando el marcapaso, es el único positivo de la zona que está internado con COVID. O sea que es uno solo sobre 42. Pero bueno, tenemos que estar atentos a eso, y el éxito va a ser que cortemos la cadena de transmisión, que la gente a los 14 días que hizo la cuarentena los volvamos a hisopar y sea negativo para darle el alta virológica, y que la verdad apuntamos siempre a cuidar la vida humana y no perder ninguno sobre todo la gente más vulnerable, que son nuestros padres, nuestros abuelos, los que los tienen vivos. Entonces a eso apuntamos, y eso va a ser el éxito de aquí, del trabajo que se hace epidemiológico. Una más y ya no le quito más tiempo, Carlos. Con respecto a los hisopados y a los controles, a los test que se tienen que realizar, por ejemplo, aquí en nuestra localidad, entre ayer y hoy se están recién realizando. ¿Cómo es el trabajo para que se puedan realizar los hisopados en localidades donde tal vez tuvieron un contacto? ¿Por qué esa espera? ¿Cuáles son los trámites? No, a ver, el hospital lo solicita y se lo manda a nivel del COE regional de Villa María, si solicita hisopo, pero ustedes tienen el hospital regional y tienen un nexo con Emiliano, o sea, lo que requiera el hospital, Emiliano puede traer hisopos de Corral de Busto, porque la salud es una sola, no importa si es provincial, si es privada, si es municipal. Estamos ocupándonos de todos los pacientes cordobeses, no me importa que tengan o no obra social. Los pacientes que yo derivé de la clínica, todos tienen obra social, y no, o sea, el sistema público y todo lo COVID y todo lo preparado está para todo el mundo. Y bueno, y después el criterio del médico, y al que sea de acuerdo que tenga un nexo con Marcos Juárez, que tenga un contacto, que tenga sintomatología, se lo hisopa. Esos hisopos se mandan junto con los de Corral de Busto, vienen acá a Marcos Juárez y de acá salen al laboratorio central. Entre las 24 y 48 horas está el resultado. Los que cuando son contactos estrechos o acá me llegan en 24 horas los más cercanos a los positivos, y los otros a 48 horas. Si no te avisan o no te llaman es porque es negativo. Al que no llega positivo lo llamamos nosotros y ya le damos las medidas, y a ese positivo le preguntamos con quién más estuviste, cuál es tu profesión, cómo te desempeñas, cuáles son tus contactos, y te vamos a ir a revisar todo tu núcleo familiar. Ese es el trabajo epidemiológico. Pero yo creo que si llegamos al fin de semana y en los restos de las localidades, con el bloqueo que hay desde el 11 aquí, y en otros lugares no salta nadie febril, y cuidándose, no deberíamos tener casos en otros pueblos, porque nosotros esto lo hemos blindado. Esto es un cordón sanitario estricto, no entra ni sale nadie. Carlos, muchas gracias por esta entrevista, felicitaciones y más que nada gracias, porque no lo está haciendo desde su lugar de trabajo, desde su oficina, sino que está ahí en Marcos Juárez ahora, que es donde se requiere, y cuando lo pidieron en otro lado allí estuvo, así que bueno, gracias más que nada por este trabajo que está haciendo.
No, no, para lo que uno trabajó, se preparó y me toca estar esta función. Y bueno, es parte de mi trabajo. Así que bueno, lo hago con gusto, ojalá los resultados sean lo que uno espera. Siempre he sido médico asistencial de emergencia, clínica, hice oncología, o sea, he preparado y la vida me llevó a que terminara en esto hace 11 años y lo siento como algo ya pro. Bueno, y disfruto también de lo que hago, aunque el cansancio es mucho. También uno deja a nuestros padres allá lejos y sin saber cómo están. Tocan situaciones difíciles, dejar a mi familia, a mi señora, a mi hija, situaciones como nos pasó el fin de semana, de que un familiar, la pérdida, que seguramente les toca a todos, la pérdida de un familiar y uno no poder ni siquiera ir a despedirlo. Entonces, bueno, todas esas cosas por ahí a uno lo golpean, pero bueno, hay que estar fuerte y bueno, y después vendrán la satisfacción interna si uno hace las cosas bien y los resultados después a la postre significa que el esfuerzo no fue en vano. Así que de todo modo, no depende de mí, siempre lo digo, ni de los que estamos acá. A ver, acá somos un grupo de más de 50 personas trabajando. Depende también de ustedes, que hacen una parte importante, que es la comunicación para que le llegue a toda la gente. Después depende de seguridad, depende también de la responsabilidad ciudadana y de que cada uno haga lo que le corresponde, que tome conciencia, que no minimice. A mí anoche me tocó estar con el chico que al padre se lo trasladábamos al área COVID, sabiendo que acá lo podía entrar a ver todos los días y ahora en Villa María no lo va a poder ver, y la situación, y uno usar la empatía para saber y ponerse en la situación del otro, le hace comprender y la gravedad de la situación, lo difícil que es para los familiares que le toca cursar con esto, sentirse que están positivos, sentir que a un familiar se lo agarrás, se lo sacás y se lo llevás a otro lado, que no lo va a ver y no sabe por cuánto tiempo, y a la espera de poder que todas las cosas salgan bien. Entonces yo creo que tenemos que tomar conciencia de eso, que el que no descrea de los números, que descrea de la patología, la verdad es un acto de inconsciencia, y nosotros como médicos y ustedes como comunicadores tenemos que pregonar para que todo el mundo entienda que esto lo solucionamos entre todos, salimos entre todos, pero cada uno haciendo la parte que le corresponde, si no, no hay forma.